Qué lindo ver que a pesar de la lluvia tenemos ya un poquito más claridad en lo que vale la pena, en lo que es importante. Y Dios nos permite reunirnos los jueves aquí como damas de todas las edades. Ahora veía a Sophie tocando el piano, a Jaylee, a Estelita, más mayorcitas, a Pau. Y verdad tan lindo Dios, ¿no? Él no hace acepción de personas y su palabra es para todas. Y estas dos canciones son, creo que mis preferidas. Yo le digo a Nico que cuando el Señor me llame a su presencia, ojalá puedan cantar estas canciones porque son hermosísimas. Y bueno, estamos aprendiendo del Sermón del Monte, un estudio muy, muy lindo que el Señor nos regaló. Se llama A los pies de Jesús. Y les pido que por favor vayamos a Mateo, capítulo 5. Para quienes no han estado en los estudios anteriores, el Sermón del Monte se desarrolla en la parte de Galilea, que es una parte muy montañosa de Israel. Y ahí el Señor se dispone pues para enseñar. Y vamos a leer el capítulo 5, los versículos del 1 al 10. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hoy el Señor nos permite estudiar ese versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pues recordando un poquito la primera clase que tuvimos con Luzma, ella nos ubicó en la escena, ¿no? En la escena, como les decía ahorita, el Señor sube al monte y se sienta, y sus discípulos se acercan y están a sus pies para aprender de él, pero no solo los discípulos, sino nos cuenta la historia que había multitudes que querían escucharlo. Y de pronto hoy estamos aquí, algunas ya somos sus discípulas, pero de pronto otras apenas están empezando a escuchar y quieran ser sus discípulas. Entonces, por esto tan lindo es el Señor, porque nos habla a todas. Entonces, vamos a recordar, ¿no? El famoso test de Rafa. Y pues son esas 10 claves que hemos aprendido en estos versículos que ya vimos para tener una vida plena en el Señor. Ese es el propósito que el Señor quiere. Nos da las claves para ver qué debemos hacer, qué cambios debemos hacer para tener una vida plena y poder caminar con Él. Entonces la primera clave, si se acuerdan, ¿cuál es? Una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo. El segundo, ¿recuerdan? La humildad, muy bien. La tercera clave, el arrepentimiento. La cuarta, la mansedumbre. La quinta, un enfoque correcto.
no nos podemos desenfocar. La sexta, la misericordia, muy bien. La séptima, la pureza. La octava, procurar la paz. Y hoy el Señor nos recuerda que debe haber una entrega total. Es decir, la clave de hoy es esa, una entrega total. Entonces vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad tan bella que nos regalas, Señor, de congregarnos para aprender de ti, Señor, porque tu misericordia es tan grande, Señor, que anhelas que estemos a tus pies, Señor, y nos das las claves para hacerlo y para no fallarte, Señor, para tener una vida plena contigo. Te ruego, Señor, que me uses, que sea yo de verdad este canal, Señor, para contarles, Señor, a mis hermanas lo que tú ya me contaste a mí, Señor. Que yo sea clara, mi Dios, y que me uses grandemente, Señor, en este tema tan lindo. Te ruego que estemos entendiendo que debemos estar a tus pies, Señor, y debemos tomar la decisión de una entrega total, Señor, para agradarte a ti en todo. Te entregamos esta mañana en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí está el versículo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a ver el propósito que el Señor hoy nos regala. Hoy el Señor nos quiere enseñar que si hacemos nuestra parte al proclamar su justicia en la persona del Señor Jesucristo, disfrutaremos de la promesa de ser bienaventuradas. Además, nos anima a mantener nuestra mirada en lo eterno, a pesar de la adversidad o la persecución. Y bueno, el bosquejo es muy sencillo, tendremos solamente 2 punticos. El primero, la causa por la cual somos bienaventuradas. Y ahí también 2 puntos, somos bienaventuradas por recibir la justicia de Dios y somos bienaventuradas a pesar de la persecución. Y el segundo punto es las consecuencias al recibir o no la justicia de Dios, y ahí también 2 punticos. El primero, recibiremos un reino al aceptar su justicia, y el segundo, separados de Dios por una eternidad al rechazar su justicia. Entonces ya con esto en mente vamos a desarrollar nuestro bosquejo. La causa por la cual somos bienaventuradas. Y es la primera parte del versículo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y aquí vamos a ver 2 definiciones. Bueno, vemos que la causa por la cual seremos bienaventuradas o benditas o recompensadas o felices o la razón por la cual recibimos esa promesa es por recibir y proclamar la justicia de Dios. Esa es la causa por la cual somos bienaventuradas. Cuando ahí el versículo nos dice padecen persecución. Padecer persecución se refiere a sufrir acoso, soportar, tolerar, resistir, aguantar, sobrellevar, experimentar algún sufrimiento o maltrato, violencia o persecución. Y la palabra justicia en el diccionario se define como un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Pero bíblicamente la definición se refiere a integridad, virtud, pureza de vida. Es la doctrina relativa a la forma en que el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios. Entonces vamos a ver el primer puntico. Dice: somos bienaventuradas por recibir la justicia de Dios. Y vamos a hablar primero de la justicia de Dios. La Biblia nos explica con mucha claridad quién es el justo, a quiénes nos puede llamar justos y por qué.
Y vamos a ver algunos versículos que lo comprueban. Está en las pantallas primero el Salmo 145, 17. Dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Entonces ahí claramente vemos que Dios, Jehová, es justo. Pero también Jesús es llamado justo. Y vamos a mirar también en las pantallas el versículo primera de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces ya tenemos claro que el Señor Dios es justo y el Señor Jesucristo también. Pero ahora vamos a hablar de la justicia del hombre. ¿En el mundo creen ustedes que hay justicia? No, ¿verdad? Para Dios, un hombre justo es aquel que hace bien y nunca peca. En las pantallas está el versículo Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En este mundo, en cada circunstancia de la vida, la justicia se puede aplicar de maneras diferentes, desde cosas muy sencillas a cosas mucho más grandes. Vamos a ver algunos ejemplos. La calificación de un alumno de acuerdo a lo que haya estudiado, ¿no? Ahí se puede aplicar la justicia. La remuneración de una persona de acuerdo a su trabajo. Las agresiones físicas son una manifestación de justicia o de injusticia para quien golpea o quien es agredido. De pronto, cuando hay robos, abusos, crímenes, pues hay castigos, ¿no? Hay cárcel. Cuando hay una infracción de tránsito, también hay que pagar una multa y eso también es aplicar la justicia. Oímos de juicios, de cárceles, de condenas para hacer justicia, de cadenas perpetuas o de pronto gente que quiere hacer justicia por su propia cuenta, los secuestros, las venganzas, etc. De pronto en los hogares también hacemos justicia con los hijos, con el esposo, un castigo, la indiferencia, prohibiciones, pues para que se cumplan las normas que hemos impuesto. Y recordemos que Dios puso la ley para protegernos, ¿no? Él puso límites para nuestro bien, para evitar que alguien tenga que hacer justicia en nuestras vidas. Hace unos meses tuve la oportunidad de ir a la fiscalía en Palo Quemado. Yo nunca había ido por allá y salí muy triste, ¿verdad? Ojalá nunca tenga que volver. Y pues fue una experiencia en realidad triste porque yo cuando entré vi todos los corredores y oficinas llenos de expedientes hasta el techo, expedientes de demandas, de verdad de cantidad pues de demandas de la gente queriendo que alguien hiciera justicia por ellos, pero era una cosa increíble. Y pues la gente queriendo hacer valer sus derechos y escuchamos, ¿no? En la calle, no, yo lo voy a demandar en los conjuntos, no, nosotros tenemos una vecina que demanda todo y demandó la asamblea, entonces pues es muy triste porque siempre queremos, ¿verdad?, que alguien haga justicia, ¿no? O si no, hablemos con un abogado, Sonia. Yo creo que para ustedes, ¿verdad?, el conocer tantas situaciones injustas, pues, ¿verdad?, es muy triste. Y pues es relativamente frecuente también ver cómo en las calles sale la gente a pedir justicia, ¿no? Lo hemos seguido. Los trabajadores piden justicia social, los contribuyentes justicia tributaria, y todos pedimos leyes justas y justicia en la aplicación de las mismas. Vemos manifestaciones pacíficas a veces agresivas, los famosos paros, las cárceles llenas, ¿verdad? Que podemos decir que en el mundo real pues no hay justicia. Es imposible que haya justicia, hay castigos, hay consecuencias, pero no puede haber justicia porque no somos justos. Y la justicia consiste en eso, en ser justos.
Y hay un versículo que usamos mucho y es Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. En otras palabras, como ya dije, no somos justos. Sin embargo, hay hombres que podemos llamarnos justos, no porque en verdad lo seamos, sino porque hemos recibido la justificación en la obra del Señor Jesucristo. Y ahí está Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado en nuestra vida es real, es permanente y es presente en este cuerpo mortal. Pero Dios Padre, una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro único Salvador, nos justifica, es decir, Él ya no ve el pecado en mí, sino ve al Señor Jesucristo, porque Él ya pagó, Él ya nos justificó, nos redimió con su sangre y aparezco ahora como justa delante de Dios. Y en este momento voy a hablar a quienes aún no conocen personalmente a Dios. Y ojalá nos grabemos esta diapositiva. Está Dios, sabemos dónde está Dios, y está el hombre, y Él nos ve. Pero hay una separación, como está en la gráfica, un abismo, y es el pecado. Es decir, no tenemos comunión con Dios porque hay pecado en nuestra vida. Y si no interviene el Señor Jesucristo, dice la Biblia que estamos destituidos de la presencia de Dios. Es fuerte y triste esta situación. Y les pido que vayamos a Romanos 3, 22 y 23. Romanos 3, 22 y 23 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, muy triste, ¿no? Saber que por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta diapositiva, ay, ¿qué pasó? Es la respuesta, ¿no? La única forma en que podemos llegar al Padre es a través del Señor Jesucristo. De pronto la tradición, la sociedad nos ha hecho creer que las obras nos ayudan para llegar al cielo, pero no es así. La única obra que cuenta para Dios es la muerte y muerte de cruz, sepultura y resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 14:6 no lo busquemos, creo que no lo sabemos todas. Juan 14:6 dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es esa diapositiva, el único camino que podemos tener para llegar al Padre es a través de la obra del Señor Jesucristo. Ahora les pido que vayamos a Romanos 3:20, ya que estamos ahí mismo. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 5:8, ahí cerquitica, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El santo, el justo, murió por nosotros y la única razón que lo movió a hacer este sacrificio fue por amor al mundo perdido y obediencia al Padre. Continuando con la explicación, les pido que por favor vayamos a Juan 3, 16 al 18. Dice,
y pues lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y vamos a mirar en las pantallas el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que quien no cree en el Señor Jesucristo, en su obra de amor al ocupar el lugar de cada una de nosotras, ya ha sido condenado, separado de Dios por una eternidad. Y a quienes aún no han entendido lo que significa el amor de Dios y su perdón, les pido que se den la oportunidad de escuchar claramente, de manera muy sencilla, en 10 minuticos. Aquí a mi mano izquierda estarán Alexandra y Carolina, y ellas en unos versículos les van a explicar cómo, porque es la decisión más importante que podemos tomar mientras estemos vivas. Bueno, vamos a mirar el segundo punto, la otra causa por la cual somos bienaventuradas, y es que somos bienaventuradas a pesar de la persecución. Y bueno, el primer ejemplo grande que tenemos es el de nuestro Señor Jesucristo. Por la historia sabemos que Él fue perseguido, ultrajado, humillado, pero su mirada siempre, siempre estuvo en lo eterno, en lo porvenir. Su gozo era agradar al Padre, obedecer hasta la muerte. Y les pido que por favor busquemos Hebreos 12:2. También no lo sabemos, pero es bueno que lo busquemos. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo solo veía el gozo del Padre al ver el fruto que habría después de su muerte y de su resurrección. Por eso solo podemos verlo a Él, a su obra, a lo eterno, para animarnos y fortalecernos en Él. Y vamos a recordar otra historia que es muy linda pero muy triste, y es la historia de Esteban. Esteban fue un mártir del Señor. La historia está en Hechos, no lo vamos a buscar, en Hechos 6, pero ahí nos cuentan quién era Esteban. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de la sabiduría de Dios, tenía buen testimonio. Él agradaba a la multitud y fue elegido como diácono, era una persona muy colaboradora. Además era un hombre valiente que defendía su fe en el Señor Jesucristo, predicaba el Evangelio de salvación, estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, de su sabiduría. Él era de verdad una persona especial y no lo podían resistir cuando él hablaba. Él se sometió a la injusticia de ese momento, padeció persecución por proclamar la justicia de Dios, pero era bienaventurado y su rostro resplandecía. Se considera el primer mártir cristiano del Nuevo Testamento. Y tristemente, como lo vemos ahí, murió apedreado. Cuando él hablaba, los enemigos de la cruz crujían sus dientes y de verdad se enfurecían al punto que lo apedrearon hasta darle muerte. Pero él, antes de morir, no negó su fe. Y él hizo un recuento de la realidad de Dios desde el Antiguo Testamento. Él hablaba de las obras del Señor, de su soberanía, de sus milagros. Verdaderamente él conocía personalmente a Dios. Su fe se veía.
y habló de cómo se cumplió todo lo que estaba escrito, aún de la forma como mataron a los profetas que se anunciaban la venida del Señor Jesucristo. O sea, él tenía esa intimidad con Dios, lo conocía perfectamente. Y sabiendo lo que pasaría, como lo vemos ahí, puso su mirada en el cielo, en lo eterno. Ahí dice en Hechos 7, 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban creía en la eternidad junto a Dios, descansando en Él. Era su delicia, era lo único que él veía, además de que mostró misericordia por sus verdugos. Hemos orado por países como Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Nigeria, Sudán, Mauritania, etcétera, en donde no se puede hablar de Dios. Países musulmanes que aún tienen la pena de muerte, que no pueden tener Biblia. Y esto es ahorita. ¿Qué será de esas persecuciones que hemos visto a través de la historia? Esos mártires y en cuadros tan terribles como este, que los mataban, los quemaban vivos o las fieras los destrozaban por su fe. Pero ellos, aún a pesar de todo esto, amaron más y aman más a Dios que a sus propias vidas. Es como si los cristianos alrededor del mundo en muchas partes tuvieran negados sus derechos en cuanto a la fe desde el Antiguo Testamento, y sigue siendo una realidad. De pronto hay periodos de tolerancia en algunos sitios, pero la batalla por las almas de los hombres es grande, no la alcanzamos a entender. Y estaremos satisfechas, nos sentiremos bienaventuradas si atendemos a la voluntad de Dios al no negar nuestra fe, a pesar de lo que tengamos que vivir. De pronto, pues no son cosas tan terribles como las que he mencionado, pero sí son cosas difíciles y yo creo que muchas las hemos vivido. De pronto un esposo inconverso que se burla de nosotras, de pronto pues situaciones que nos ponen mal, la familia atacándonos porque rechazan la causa de Cristo, de pronto burla en nuestro círculo social, en la universidad. Cuando nos portamos bien, de pronto los muchachos en la universidad se burlan y eso duele. Pero pues a veces de pronto nos pueden aislar. A mí me ha pasado, no me contestan al teléfono porque qué pereza, ya me va a hablar de Dios, y eso duele porque pues nosotros sí entendemos cómo es esa batalla, pero no nos podemos desenfocar. Recordemos que nuestra mirada debe estar en el cielo y si perseveramos habrá fruto y estaremos agradando a Dios, que finalmente eso es lo que debemos hacer. Bueno, vamos a ver el segundo punto de nuestro estudio y son las consecuencias al recibir o no la justicia de Dios. Y es la segunda parte de nuestro versículo, dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces lo primero es que recibiremos un reino al aceptar su justicia. Y recordemos que el libro de Mateo, son pues los 4 evangelios, el libro de Mateo es un libro escrito a los judíos. Y en el versículo, la promesa del reino de los cielos es para ellos, para los judíos, y es un reino literal y terrenal que se va a establecer aquí en la tierra. Pero a nosotros, quienes no somos judíos, pero hemos sido justificados por la sangre de Cristo, Dios nos recuerda que por recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya somos parte del reino de Dios. Y desde ya lo estamos disfrutando. Ya estamos en los lugares celestiales y lo seguiremos gozando en la eternidad. Busquemos por favor 2 de Pedro 3:13.
Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Imaginarnos siquiera cómo será el cielo, esa ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, como dice Apocalipsis 21-23, eso nos debe animar mucho. Y esa promesa hace posible que soportemos la persecución, es una promesa eterna. Dios ya me dio un lugar especial que no se compara con lo presente. Reyes y sacerdotes con Él desde ya. Y nosotras, ¿por qué tan frías? ¿Por qué tan tibias? ¿Por qué seguimos posponiendo la tarea tan hermosa que el Señor nos dio? Colombia es un país en donde aún hay democracia, en donde tenemos libertad para hablar, para proclamar la salvación en el Señor Jesucristo, no como veíamos estos países en donde no se puede. Aquí tenemos toda la libertad para hacerlo. Y eso es lo que nos debe animar a no dejar de mirar lo eterno, lo que vale la pena, lo porvenir, porque si solo miramos lo presente, nuestros problemas, la situación mundial, la situación del país, pues seguramente que nos vamos a desenfocar. Mirar solo este mundo injusto, pues eso nos va a sacar de la carrera y vamos a vivir frustradas. Lo cantábamos ahora, corresponder al amor que recibimos del Señor haciendo su voluntad, y eso es en mi diario caminar. Eso es algo que no se puede posponer y debemos esforzarnos mientras Él vuelve por nosotras, a amarlo de verdad mientras estemos vivas. Dios nos escogió para que heredásemos bendición. En Primera de Pedro 3, 9, 6, no lo busquen. Esa partecita dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y la gran bendición que Él nos promete es la vida eterna con Él. Y Él anhela que nosotros la compartamos con otros. Pero además, mientras estamos en la tierra, Dios nos permite disfrutar del fruto de su Espíritu Santo y de sus promesas. Tan lindo Él, no solamente nos dice esperen a lo que vienen, sino que desde ya de verdad estamos gozando de eso. Y una vez que recibimos la justicia de Dios, la salvación en el Señor Jesucristo, tenemos la capacidad de vivir una vida diferente y tener las cualidades del Espíritu Santo, el carácter mismo del Señor. Y eso es un milagro, el amor permanente a Él y a nuestro prójimo, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, cosas que el mundo pues no tiene. Eso, salimos y ya vemos la gente peleando, sin dominio propio, es terrible. Y pues eso nos lo recuerda el libro de Gálatas 5, 22 y 23. Además, mientras el Señor viene por nosotros, Él nos deja sus promesas y podremos apropiarnos de ellas, de sus tantas promesas. Ahorita vamos a recordar algunas, porque el Señor es hermoso, no solo nos da de verdad el dominio y su llenura de verdad en el Espíritu Santo, sino el estudiar la Biblia y apropiarnos de esas promesas. Y tenemos, por ejemplo, aquí sí, por favor, busquemos, tendremos su consuelo en el Salmo 34, 19. Esas promesas son para sus justos, para sus hijos. Varias son ahí en el libro de los Salmos. Salmos 34, 19, Dios nos promete su consuelo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, su consuelo, ¿no? También Él nos promete su sustento. Vamos a ir, por favor, a los Salmos, el capítulo 35, versículo 25. Dice, joven fui y he envejecido,
y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tan lindo Él, ¿verdad? Nos da su sustento, pero también tendremos su restauración. Ahí también en los Salmos 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Para quienes están tomando nota, están saliendo en la pantalla. Otra promesa hermosa, Dios hará justicia por nosotros y tendremos recompensa. Dice en los Salmos 58, 11, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Vamos a ver que también Dios nos promete que tendremos su protección. Y ahí en los Salmos, el Salmo 5:2, dice, 5:12, perdón, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. También Él nos promete que Él será nuestra fortaleza. Ahí sí vamos al libro de Proverbios 18:10, adelantico de los Salmos. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Y una más, su cuidado permanente. Esta sí está en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, la primera parte. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y hay un montón de promesas más que el Señor nos hace si hacemos nuestra parte. Entonces, qué bonito, podemos disfrutar de sus bendiciones, de su Espíritu Santo y de sus promesas. Pero hay una segunda consecuencia. Separados de Dios por una eternidad al rechazar su justicia. Y quienes deciden rechazar el amor de Dios en la persona del Señor Jesucristo recibirán condenación eterna. Una separación eterna de Dios, el infierno, la oscuridad, el juicio. Es lo que dice la Biblia. Recordemos lo que leíamos en Juan 3:18, la humanidad ya ha sido condenada. Y en Apocalipsis 20:15, que está en las pantallas, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Casi no hablamos de esto, pero es la verdad, es lo que Dios nos está recordando esta mañana. Hay un cielo y hay un infierno. Hay un lago de fuego. Nuestro nombre aparece inscrito en el libro de la vida cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ya lo vimos. Pero al rechazarlo hay condenación eterna. Hay un juicio. Leamos por favor en Apocalipsis. Capítulo 14. Versículo 7, la primera parte. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Además dice el Señor que nada inmundo entrará en el cielo, en la ciudad celestial, solo los que fueron lavados con la sangre de Cristo,
del Cordero. Ya que estamos ahí en Apocalipsis, por favor acompáñenme al capítulo 21, versículo 27. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y recordemos algo de la historia de decisiones duras que tuvo que tomar el Señor como consecuencia del pecado de la humanidad. Si recordamos en el Antiguo Testamento el diluvio en la época de Noé o la destrucción de Sodoma y Gomorra, que eran ciudades de tanto pecado. Y así será cuando Él lo decida con quienes no se arrepientan. Él ya nos advirtió de la realidad del infierno, del lago de fuego. Vamos a leer en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 2. Los versículos 4 al 9. Segunda de Pedro 2, que es como el resumen de lo que acabo de decir. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es decir, que sí hay consecuencias, pero no solo son consecuencias eternas. En esta tierra también habrá consecuencias cuando de verdad no ponemos nuestra fe en el Señor, y yo creo que ya todas pasamos por eso, quienes ya somos sus hijas. Habrá un vacío muy grande. Yo me acuerdo, yo estaba ahí. No habrá propósito en nuestras vidas, ni esperanza, ni en el presente, ni en la eternidad. Pues si la esperanza no está en Jesús, pues seguramente va a estar puesta en cosas materiales, de pronto en el estudio, en filosofías, en una relación, en el dinero. Y sabemos que todas estas cosas son temporales, entonces no podemos poner nuestros ojos allí. Así es que las invito a que tomemos las decisiones correspondientes de acuerdo a lo que el Señor nos esté mostrando. Bueno, y como conclusión, puedo decir que la conclusión el Señor me la regaló en este versículo, Primera de Pedro 3, 14, 15. Y dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La promesa de ser bienaventuradas por recibir, vivir y compartir la justicia de Dios se cumple si yo me entrego por completo a la soberanía de Dios. Y es lo que Él quiere que hagamos: hablar del justo, del que justifica, y de mi condición de pecado y de injusticia. Postrémonos a los pies del Señor cada día para conocerle y ser esas mujeres virtuosas que vivan para darle la gloria y la honra a Dios, participando activamente de Colombia para Cristo.
Como reflexión, ¿ya recibiste la justicia de Dios en la obra redentora del Señor Jesucristo? ¿Tengo compasión por las personas que Dios pone a mi alrededor y comparto la justicia de Dios con ellos? ¿Me mantengo firme en el Señor a pesar de cualquier persecución? Vivamos por aquel que dio su vida por cada una de nosotras, agradándole en todo, agradecidas por habernos hecho parte de su reino. ¿Verdad? Es una tarea hermosa la que el Señor nos pide que hagamos y nos da todas las herramientas, nos da todo su poder. Entonces, ojalá estemos haciendo la tarea. Vamos a terminar en oración. Gracias, Señor, te damos por esta mañana tan linda que nos regalas, porque, Señor, nos animas a entender un poquito mejor que no es fácil, que en este mundo tendremos aflicción, que este mundo en el que vivimos es injusto, Señor, pero sabemos que tú nos prometes cielos nuevos, Señor, y yo te ruego que siempre estemos con nuestra mirada en lo eterno. Tú nos recuerdas, Señor, que tu evangelio es poder para salvación, y yo te ruego que nos esforcemos, Señor, y de verdad tengamos misericordia por este mundo perdido que tanto te necesita. Que a pesar de la persecución, de los ataques, las burlas, Señor, siempre miremos lo eterno, Señor, lo que vale la pena. Te entrego, Señor, el resto del día en tus manos, mi Dios, y que todo lo que hagamos siempre, Señor, sea para darte a ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues una vez más, entonces, les recuerdo, ahí está Alexandra y Caro, quienes aún no saben cómo tener una relación personal con Dios, que se acerquen. Son 10 minuticos y de la Biblia les vamos a enseñar cómo. También pues pedirles a todas, recordarles que de hoy en 8 días es nuestro Día de las Madres, la celebración tan linda que tenemos. Entonces, para que estemos haciendo nuestra parte de orar por el clima, orar por las actividades, por la alabanza y por Moni, que es quien nos va a estar compartiendo ese día la palabra de Dios. Y por supuesto estar invitando con lo que hoy aprendíamos, ¿verdad? Tengamos misericordia por esas amigas que están sin esperanza y hagamos la tarea, no nos avergoncemos y traigamos gente nueva. Bueno, muchas gracias y buen día para todas.